Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Puntualmente a partir de aquí iniciamos la tercera unidad, iniciamos el segundo parcial, ¿no? Bueno, esta tercera unidad la vamos a manejar desde el principio del manejo de PowerPoint. En sí la unidad nos dice herramientas para la presentación de la información, ¿no? Bueno. La clase anterior habíamos hecho ya una pequeña introducción, ya habíamos hablado todo lo referente a lo que corresponde a la parte de introducción, ¿no? El objetivo de esta unidad básicamente es determinar al final que ustedes puedan hacer una presentación, llamémosla así, una buena presentación, tomando en cuenta criterios en cuanto al diseño, es decir, colores, fondos, formas, todo eso, y también una buena presentación en cuanto a la estructura de la presentación, en cuanto a los contenidos, en cuanto a lo que se maneje como contenidos. Pero, bueno, eso entonces lo vamos a ir manejando por partes, llamémoslo así. Al final vamos a hacer obviamente una presentación en donde reunamos todo lo que vamos a ir determinando. Bueno, vamos a manejar la primera parte, vamos a trabajar en esta parte con lo que son las formas básicas. Esto nos va a ser de mucha ayuda luego cuando ya empecemos a trabajar con nuestros propios diseños de diapositivas. Entonces, ahí vamos a ver que nos va a ser de mucha ayuda lo que vamos a ir revisando. Puntualmente en la clase de hoy vamos a manejar el criterio de formas básicas, cómo podemos ir creando nuevos objetos, nuevas figuras, asimismo el criterio de modificar puntos y algo básico sobre la edición de imágenes, ¿no? Les había anticipado que íbamos a manejar una noción muy básica en cuanto al diseño gráfico. Entonces, vamos a ir manejando esos criterios de acuerdo también a las posibilidades que nos brinda el PowerPoint, ¿no? Para poder realizar esas acciones. Bueno, en la plataforma virtual está publicado un archivo, un PDF, ahí está la información teórica, ¿no? Entonces, nos basamos en esa información y de ahí prácticamente lo vamos a ir haciendo es ya la parte práctica, ¿no? Bueno, voy a empezar a compartir, vamos a ver rápidamente la información teórica. Ya, entonces, la presentación que tienen ahí, el PDF, contiene lo siguiente, ¿no? Es lo que vamos a ver de manera muy rápida, es la parte de introducción, y luego ya lo vamos a ir ejecutando, porque esto sí va a ser sumamente práctico. Bueno, empezamos, si están viendo mi presentación, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ahí tienen la definición de lo que es PowerPoint, ya habíamos hablado. Algo importante, ¿en qué nos sirve PowerPoint? He puesto algunos ejemplos, algunos pocos ejemplos. Nos dice en la enseñanza, como apoyo al profesor, en una exposición de resultados de una investigación, de algún trabajo, apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia, presentar un nuevo producto, bueno, y muchísimas otras aplicaciones más, ¿no? Cuando queremos presentar algo de manera visual, de manera más atractiva, obviamente ahí podríamos utilizar PowerPoint. De esto vamos a trabajar en primera instancia con este criterio de las formas básicas. Entonces vamos a ver que queremos construir ciertas figuras a partir de los elementos básicos, ¿no? A partir de las formas básicas. Para eso vamos a ir aplicando ciertas operaciones. Entonces aquí voy a ir muy rápido, ¿no? Y luego ya lo vamos a ir haciendo prácticamente. Bueno, hay una operación que se llama unión, que como vemos es la unión del contorno de dos figuras cualquiera. Entonces voy a obtener una nueva figura como resultado de eso. La operación de combinación, combinar, la parte común de las dos figuras las pone en otro color.
fragmentar. Aquí prácticamente es dividir la figura, ¿no? Las dos figuras que tenemos nos van a dar como resultado tres figuras. Ya vamos a irlo viendo, ¿no? Intersecar se refiere a la parte común. Estas dos figuras tienen una parte común, ¿no? Como la teoría de conjuntos, la intersección. Y la resta, que es sacar una parte de la figura 1 menos la figura 2. Asimismo, también vamos a ver el criterio de ir creando nuevas figuras a través de este criterio de modificar puntos. Entonces, podemos salir de una figura y bajo este criterio podemos llegar a otra figura. Asimismo, podemos ir cambiando el sentido de los segmentos entre curvos y rectos. También podemos ir cambiando una figura en el momento de ir agregando puntos y también en el momento de ir eliminando esos puntos. Y vamos a ver algo muy breve sobre la parte de imágenes, cómo podemos hacer que una imagen se adapte a una forma. Hay dos maneras de hacer eso, entonces. Y también una herramienta también un poco atractiva que tenemos en el PowerPoint, en la cual podemos quitar el fondo de una imagen, ¿no? Entonces vamos a ir probando eso. Y algunos efectos que podemos hacer con las imágenes. Bueno, esto entonces desde el punto de vista de lo que vamos a ver ya de manera más práctica, ¿no? Vamos a trabajar entonces directamente en un entorno de PowerPoint. Voy a abrir el PowerPoint y empiezo a compartir. Listo, entonces. Estoy acá en el entorno de PowerPoint, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Ya, ok. Bueno, aquí lo que vamos a hacer entonces es empezar a entender este criterio de realizar operaciones con las formas. Como veíamos en la parte de introducción, queremos hacer nuevas figuras. Acá en diseño gráfico, cualquier figura se puede hacer al aplicar estos criterios que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces vamos a trabajar directamente desde el menú inicio con formas. Bueno, yo estoy utilizando una versión actualizada. Igual todas las versiones tienen esta parte, ¿no? En todo caso, hay que irla buscando. ¿Dónde están las formas comunes? Ya. Voy a partir o voy a empezar a trabajar con dos formas cualquiera, ¿no? Entonces voy a agregar un rectángulo. Y voy a agregar también un círculo. Ya, cualquier forma, ¿no? Ya. Lo importante es que estos tengan una área común, es decir, que tengan un área donde se estén topando, llamémoslo así. Bueno, voy a cambiarle también de color a la figura. Ya. Tenemos entonces, vamos a partir de dos figuras cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera de las figuras que tenemos acá en formas. Pueden ser dos, tres, como sea. Ya. Vamos a ir aplicando el criterio de las operaciones. Ya, estas figuras las voy a mantener. Estas van a ser nuestras figuras origen para darnos cuenta. A partir de ahí, voy a empezar a trabajar con las operaciones. Para trabajar con las operaciones entre figuras, estas figuras deben tener un área en común, es decir, deben estar, llamémoslo así, una encima de la otra, debe haber un área común. Y tengo que enmarcarlas, ¿no? Tengo que enmarcar las dos figuras. Cuando enmarco las dos figuras, me voy por formato de forma. Y dentro de esta opción, vengo acá a combinar formas. Aquí entonces tengo las operaciones que vamos a ir viendo qué es lo que hacen estas operaciones. Entonces vamos ubicando estas opciones, ¿no? Listo.
Si no les aparece eso o si está deshabilitado, significa que no tienen marcadas las dos figuras. Aquí es importante que estén señaladas las dos figuras. Ahí sí se habilita. Bueno, la primera operación nos dice unir. Entonces, cuando yo le doy clic en unir, vemos que la figura toma el contorno de las dos, ¿no? Y se crea una sola figura. Entonces, ya tengo aquí una figura con el contorno de las dos. A esta nueva figura, obviamente, ya la puedo manejar, puedo ponerle colores, puedo ponerle texto, bueno, todas las situaciones, ¿no? Entonces, aquí ya estaría formando una nueva figura en relación a otras dos. Esta es la operación unir, ¿no? Entonces, voy a ponerlo ahí, simplemente para irnos dando cuenta. Entonces, esta es la operación unir. La siguiente operación, voy a seguir manejando el criterio de mis dos figuras en la misma ubicación. Ya, entonces, mis dos figuras están enmarcadas. Me voy de nuevo por combinar formas y ahora aplico combinar. Ya. ¿Qué sucede cuando aplicamos combinar? Aquí es prácticamente cuestión en cuanto a colores, ¿no? La parte común, la parte en donde están las dos figuras topándose, toma otro color. Entonces, ahí vemos que se forma a sí mismo una nueva figura, pero aquí se toma en cuenta los colores, ¿no? La parte común tiene otro color. Ese es el criterio de combinar. Vamos a ir aplicando todas las opciones que tenemos ahí, ¿no? Entonces, combinar. Ya. La siguiente operación con las dos mismas figuras, no pueden ser cualquiera, voy a seguir utilizando estas dos. La siguiente operación nos dice fragmentar. Ya. ¿Qué sucede cuando manejamos fragmentar? Ya. Fragmentar, en otras palabras, es, bueno, hacer pedazos, digamos así, ¿no? Entonces, yo de aquí, de esta figura, una vez que hemos fragmentado, puedo sacar uno, puedo sacar dos y puedo sacar tres figuras nuevas. Entonces, dependiendo de cómo estén ubicadas las figuras, ¿no? Se crea este criterio de fragmentar. Como vemos, entonces, aquí se nos crea tres partes a partir de las dos figuras que tenía. Entonces, esto lo manejamos bajo el criterio de fragmentar. Siguiente operación. Sigo trabajando con mis dos figuras iniciales. Y ahora manejamos el criterio de intersecar. Ya. Este es un criterio muy común en la parte de teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, aquí lo que nos hace es visualizar la parte donde se chocan, donde se intersectan, donde se unen las dos figuras, ¿no? Recuerden, estas son las figuras originales. Entonces, como resultado nos da solo la parte común. Entonces, como vemos, nos crea una nueva figura solo con la parte común. Este es intersecar. Y el último criterio lo voy a poner por acá abajito. Voy a mover esto también. Ya. Enmarco, ¿no? Tomarán en cuenta que siempre tengo que enmarcar las dos figuras
Y vamos en este caso a aplicar la operación de restar. En este caso, la operación de restar lo que nos hace es crear una nueva figura con la resta de la figura. Aquí es importante el orden en que se ponen las figuras. Primero puse el rectángulo, ¿no? Y encima puse el círculo. Entonces, la resta es de la figura, en este caso 2, menos la figura 1. Y nos queda esta figura, ¿no? Entonces, nos queda esta figura. Estas figuras, como ya se les mencionó, se les puede dar todos los criterios en cuanto a colores. O sea, se puede seguir manejando de la misma forma, ¿no? Igual el criterio de lo que son puntos, todo eso. Esta es restar. Ya. Obviamente yo estoy poniendo aquí los títulos para identificar las figuras, ¿no? O sea, no es que obligatoriamente hay que escribir dentro de las figuras. Yo simplemente lo estoy poniendo solo para identificar qué operación estamos haciendo. Bueno, acá también me olvidé de poner la operación. Esta es intersecar. Ya. Bueno, esto de cierta manera, como les dije, es lo básico para empezar ya a crear de pronto algún logotipo, poder crear algún diseño. Esto lo hemos de emplear también cuando queramos ya hacer nuestros propios fondos para las diapositivas, nuestras propias marcas, nuestras propias logotipos, todo eso. Entonces, de esta manera se van creando nuevos objetos, ¿no? A partir de objetos ya comunes, a partir de los objetos que tenemos, podemos ir creando nuevos objetos. Listo, no sé, hasta ahí de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Profesor, ¿cómo se pueden marcar las dos figuras al mismo tiempo? ¿Cómo hice para? No le oí. Para enmarcar las dos figuras. Ah, ya. De cierta manera, denle un clic sobre la primera figura y presionando control, le dan clic sobre la otra figura. Ahí se les va a enmarcar. Entonces, si tienen otra figura más, igual, ¿no? Le dan control y le dan clic. Ahí se va enmarcando. Es importante que todas las figuras estén enmarcadas para que se pueda realizar las operaciones. Listo, primera parte, ¿no? Entonces, podemos crear nuevas figuras, nuevos elementos a partir de objetos y aplicando las operaciones. Las operaciones básicas, unir, combinar, fragmentar, intersecar y restar. Vamos a seguir manejando el criterio de ir creando nuevas figuras, ¿no? A partir de figuras básicas. Bueno, el siguiente criterio que vamos a ver ahora se refiere a la parte de modificar puntos. Igual, voy a partir de un cuadrado, ¿no? Bueno, a partir de una figura común. Ya. Ahora, a esta figura la voy a trabajar, digamos, solo con la figura. No voy a agregarle ninguna otra más, pero también la voy a ir cambiando, la voy a ir modificando. Para hacer eso vamos a trabajar con el criterio de modificar puntos. Entonces, sobre la figura vamos a dar un clic secundario, clic derecho, y nos aparece esta opción, modificar puntos. Vamos a habilitar. Y vemos que la figura ahora tiene un borde rojo y en los vértices, ¿no? Tiene unos puntitos negros. Ya. A partir de que la figura está bajo esta forma, simplemente aquí yo ya podría empezar también a modificar. Entonces, yo empiezo a, digamos así, a mover los puntos, ¿no? Y a partir de eso, entonces, también puedo modificar la figura. Entonces, podemos partir de una figura básica inicial y bajo este criterio podemos llegar a hacer otra figura. Entonces, la primera parte
moviendo los puntos, ¿no? Modificar puntos. Vamos a ver otro criterio dentro de esto mismo. Ya. El otro criterio es manejar, voy a partir igual, ¿no? Tengo aquí un rectángulo. Vamos a aplicarle lo mismo. Vamos a modificar puntos. Ya. Ahora el criterio va a ser ir cambiando por partes las secciones de este rectángulo. Sabemos obviamente que el rectángulo tiene todos los lados rectos, ¿no? Ya. Ahora vamos a habilitar ciertas secciones para que tomen una sección curva. Entonces manejamos el mismo criterio, ¿no? Estamos dentro de modificar puntos. Voy a modificar esta sección. Me ubico más o menos por la mitad en esa sección. Clic secundario. Y acá tengo esta opción, segmento curvado. Entonces le voy a habilitar. Y vemos que esa parte que antes era recta, ahora tomó una curva. Entonces, ahí también ya estoy modificando mi figura, ¿no? Vamos de nuevo, voy a hacer lo mismo en la parte inferior. Entonces, todo por modificar puntos. Me ubico ahora en la parte inferior, ¿no? Me ubico más o menos ahí en la mitad con el cursor. Clic secundario. Y segmento curvado. Habilito segmento curvado y vemos que la figura que tenía un segmento recto ahora tiene un segmento curvo, ¿no? Entonces podemos ir modificando nuestras figuras de esa manera. También podemos ir determinando nuestros propios segmentos, ¿no? Entonces, por decir algo, voy a partir de otra figura. Ya. Lo mismo, modificar puntos. Ya. A todo este segmento, ¿no? Entonces me ubico. Clic secundario, segmento curvado. Entonces vemos que toda esa parte ahora toma una curvatura. Ya. Yo puedo también ir modificando la curvatura. Entonces, para hacer eso, me voy a ubicar en este vértice. Cuando nos ubicamos en cualquiera de los vértices, van a aparecer estos dos cuadritos blancos. A estos se los denomina como tiradores. Cuando yo muevo estos elementos, puedo ir también controlando la curvatura. Entonces, si se dan cuenta, a partir de aquí yo puedo ir también controlando cómo va a ser la curvatura. Entonces, puedo moverlo así. Acá también lo podría ir modificando. Y de esa manera también tengo control sobre el ángulo, digamos así, de curvatura de esa parte. Recuerden, todo lo manejamos acá, ¿no? Todo dentro de modificar puntos. Aquí, como lo pasé a curvo, entonces ahí aparecen esos elementos y puedo, llamémoslo así, ir viendo qué curvatura le voy aplicando a esa sección. Obviamente a la sección curva, ¿no? Listo. ¿Qué también podemos hacer? ¿Cómo podemos también ir cambiando nuestras figuras? También las podemos ir cambiando cuando vamos agregando puntos. Entonces, partimos de esto, ¿no? Un cuadrado. Obviamente este cuadrado tiene ¿cuántos vértices? 4, ¿no? Obviamente tiene 4 vértices. Si yo le aumento un vértice, es decir, le aumento un punto, voy a aumentarle un punto acá. Ya, para aumentar el punto, lo mismo, clic secundario y agregar punto, ¿no? Aquí está esta opción, agregar punto. Vemos que se nos crea entonces ese puntito negro. Y a partir de este punto también ya podría empezar a modificar.
el cuadrado ya no tiene 4 vértices, sino ahora ya tiene 5 vértices, por lo tanto ya no es cuadrado, ¿no? Entonces ya le modifico, puedo ir modificando la forma. Esto entonces con este criterio de agregar puntos, ¿no? Voy a hacerlo de nuevo, por decir algo, voy a agregar otro punto acá abajo. Clic secundario, agregar punto. Y a partir de ahí puedo también ir dándole otra forma, ¿no? Entonces, puedo llegar a establecer cualquier otra forma con este criterio de ir agregando puntos. Como podemos ir agregando puntos, también podemos ir quitando puntos, ¿no? Entonces, el ejemplo más fácil de entenderlo. Ya, tenemos un cuadrado. Obviamente tenemos 4 vértices. Si yo quito un vértice, entonces en este caso, clic secundario, eliminar punto. Entonces voy a eliminar punto. Obviamente al quitar un vértice ahora solo tengo 3 vértices, ¿no? Por lo tanto se va a formar un triángulo. Entonces puedo también cambiar de figura bajo este criterio. El de eliminar puntos. A esto igual lo podemos ir también agregando más puntos, lo que sea, ¿no? Entonces, como vemos, podemos ir estableciendo nuevas figuras en función de lo que vamos viendo. Modificar puntos, cambiar los segmentos de curvos a planos, viceversa, aumentar puntos, disminuir puntos. A esta sección la voy a poner curva, solo a esta sección, ¿no? Entonces esta sección tiene una curvatura simplemente para irla viendo. La voy a hacer un poquito más pronunciada. Ya. Aquí, como vemos, hasta donde está el punto, hay un segmento recto, ¿no? Y desde este punto a este otro punto hay un segmento curvo. Entonces, en una figura puedo ir marcando también por partes. Una parte puede ser recta, otra parte puede ser curva. También puedo volver de nuevo a como estaba, ¿no? Entonces, si ya no quiero de pronto esta parte curva, simplemente la señalamos y enderezar segmento. Al poner enderezar segmento, volvemos a la línea recta. Entonces, bajo esas características podemos ir cambiando partes de la figura con bordes curvados, otras partes con bordes rectos. Y en sí, podemos ir haciendo entonces ya muchas cosas que aquí prácticamente ya juega mucho el papel, la creatividad, la imaginación, ¿no? Para ir creando, ir haciendo nuevas figuras. Listo. No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe, Dígame. todo bien. Ok. Bueno, esto entonces, en base a esto, cuando nosotros ya veamos una figura, ya prácticamente ya vamos a tener una idea de cómo la podemos hacer, ¿no? Siempre de pronto vamos a partir de una figura normal, un triángulo, un rectángulo, un círculo, y a partir de ahí de pronto ya empezamos a aplicarle alguna operación o empezamos a modificar los puntos. Y de esa manera podemos ir cambiando la figura. Bueno, vamos a revisar también algo breve sobre la parte del manejo de imágenes, ¿no? Vamos a ver algo breve. Ya. Para el manejo de imágenes, asimismo, para poder ir estableciendo nuestros propios diseños, nuestros propios fondos, nuestros propios logotipos, escudos, nuestras propias insignias, lo que sea,
vamos también de pronto a necesitar imágenes y de ahí las vamos también a dando ciertos toques, llamémoslo así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es atraer una imagen, ¿no? Entonces voy a insertar una imagen. Acá manejamos imágenes. Bueno, voy a buscar una imagen. Vamos a ver una imagen apropiada. Bueno, voy a trabajar con esta porque no tengo otras imágenes más disponibles. Bueno. Ya, tengo esta imagen, ¿no? Cuando manejamos con este criterio de imagen, obviamente se me habilita el formato de imagen y aquí tengo algunos estilos, ¿no? Ya predefinidos. Entonces le puedo dar cierto diseño, cierto estilo. Ustedes ya conocen bien esta parte. Podemos ir poniéndole un marco, bueno, toda esa situación. De cierta manera, ahí hacemos que mejore la presentación, ¿no? Ya. Pero aparte de eso, también podremos de pronto ir manejando nuestras propias ideas. Ya. Entonces, lo que quiero es que a esta imagen la quiero meter dentro de una forma. Entonces, puntualmente la quiero meter dentro de una forma que hemos creado, por decir algo dentro de esta forma. Ya. Para hacer eso, entonces, voy a manejar el siguiente criterio, ¿no? Obviamente necesito ya tener la forma hecha. Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser ya una creación personal, cualquier cosa. O una forma de las que tenemos definidas. Bueno. Simplemente, entonces, lo voy a manejar desde el criterio de formato de forma. Me voy por formato de forma. Acá tengo las opciones principales, relleno, el color, todo eso, ¿no? Y ahí hay una opción que nos dice relleno con imagen o textura. Entonces, habilito, enmarco esa opción. Y acá me da la opción, obviamente, de insertar, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es a buscar la imagen. ¿Cuál imagen era? Esta era, ¿no? Ya, esta imagen. Entonces la busco y vemos que la imagen se adapta a la forma. Entonces, este ya sería como decir un criterio de ir personalizando, ¿no? De pronto yo primero me creo una forma específica y de ahí ya le pongo alguna imagen, alguna situación. Insisto en esto, ¿no? Todo esto lo vamos a utilizar luego cuando ya vamos a crear nuestros propios diseños de diapositivas. Entonces, ahí las hemos de ir empleando estas situaciones. Bueno, otra manera también de hacer esto para que vean otra forma. Simplemente a la imagen está acá, formato de imagen. Voy a mover esto por acá. Ya. Y dentro de las opciones de formato de imagen, ahí tenemos recortar. En recortar puedo aplicar esta opción, recortar a la forma. Entonces, aquí obviamente no va a aparecer nuestras formas que nos hemos creado, ¿no? Aquí no van a aparecer nuestras formas creadas. Pero aquí aparecen el resto de formas que tenemos disponibles. Entonces, simplemente para que se vea, ¿no? Para que sea visual, voy a ponerlo dentro de una nube. Bueno, hay algo que se ve. Es decir, va a tomar el contorno, ¿no? Debe tomar el contorno de la nube. Bueno, no se vio muy bien. Voy a ponerle a otra forma. Pongámosle a, bueno, al rayo para ver cómo se ve. Bueno. Entonces, ahí vemos que también la imagen, ¿no? Se adapta a la forma específica. En este caso, solo a las predefinidas de ahí.
Pero si queríamos ponerlo a una forma que primero habíamos creado nosotros, entonces ahí lo hacemos como manejamos de esta manera. ¿Sí? Bueno. Siguiente criterio. Bueno, voy a buscar una imagen un poquito más adecuada para poder hacer lo siguiente. Bueno, voy a poner la misma que está en las diapositivas. Ya, voy a trabajar con esta imagen. Listo, ¿sí están viendo? Estoy de nuevo en el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí. Ya, bueno. En esta imagen, como ven, de cierta manera hay una figura, pero está enmarcada, ¿no es cierto? Tiene un fondo. Ya. Este fondo es de color celeste. Entonces, cuando de pronto queremos aplicar este fondo, a veces contrasta con lo que tenemos en el fondo de la presentación, en el fondo de la imagen, lo que sea. Por lo tanto, ahí sería una buena idea trabajar sin el fondo. Es decir, solo con la figurita, no con el contorno de la figura. Ya. PowerPoint también nos ayuda en eso, en lo que puede, ¿no? Recordarán que PowerPoint no es un programa exclusivo de diseño gráfico, pero también nos da la opción de manejar esa situación. Bueno, nos vamos por formato de la imagen y acá tengo esta opción, ¿no? Al principio, quitar fondo. Esto va a depender mucho también de la imagen. No siempre me va a quedar, como decir, tan nítido. Siempre hay algunas partecitas dependiendo mucho de la imagen, ¿no? Bueno, la idea entonces, vamos a ver, quitar fondo. Ya. Lo que se pone en morado es lo que va a salir. Entonces, como veo aquí, puntualmente la imagen se va a mantener, ¿no? Aquí esta imagen está bien hecha, está vectorizada. Por lo tanto, me va a mantener solo la imagen efectiva. Lo que está en morado es lo que saldría. Le doy en mantener cambios. Y ahora tenemos la figura, pero ya no estaría con el borde, ¿no es cierto? Ahora ya no tiene el borde. Entonces, si yo, por ejemplo, a la diapositiva, obviamente la manejo con un fondo, ¿no? Ya. Entonces, como vemos, la figura ya no presenta un fondo, ¿no? Aquí obviamente le tengo que sacar el borde, aquí tendría que sacar el borde a la figura, sin contorno. Y ahí sí, ya la tenemos como decir solo la figura, ¿no? Ya sin el fondo y sin el borde. Entonces, hay ocasiones en que queremos trabajar así. Esta operación va a depender mucho de la imagen, ¿no? Va a depender mucho de la imagen que ustedes tengan para hacer eso. No siempre nos va a quedar tan exacto. Aquí esta es una imagen que ya está trabajada, está vectorizada, por eso es lo que nos queda totalmente exacto, digamos así, en el momento de quitar fondo. En otras imágenes hay que hacer un poco de retoques. Bueno. Esto entonces también nos ayuda para ir también ya personalizando nuestras imágenes. A veces metemos la imagen y está el fondo, eso hace contraste con el fondo de la diapositiva. Entonces, como les mencionaba, si queremos hacer una buena presentación, hay que trabajar también en los detalles, ¿no? Hay que trabajar también en cuestiones de formas, imágenes, colores, todo eso. Y es lo que vamos a ir viendo durante todas estas clases. Listo. Y de ahí, de pronto, también dentro de las otras opciones, como ya
ustedes también lo han visto. Tenemos acá los efectos artísticos, que es darle algún efecto predeterminado, ¿no? Ahí ya es cuestión también, como les decía, de gustos, creatividad, así para ir ya determinando algún nuevo diseño en especial. Entonces, ahí ya se puede ir aplicando alguno de estos efectos y se va viendo cómo queda. Bueno, eso entonces, algo sumamente breve, ¿no? Sobre el manejo de formas, sobre el manejo de operaciones que se pueden hacer con las formas. Asimismo, algo muy breve sobre el manejo de imágenes. Obviamente, si se quieren hacer ya mejores cosas con las imágenes, se tendría que trabajar aparte, ¿no? En un programa específico para el diseño gráfico, para ya hacer de pronto algún otro efecto, alguna situación. Aquí obviamente estamos trabajando con lo que nos permite hacer el PowerPoint. Bueno, algo de pronto también interesante que se puede aplicar. Acá dentro de los efectos que podemos darle también a la imagen, podríamos manejar este diseño de imagen. Aquí lo vamos a relacionar con los Smart Art. Recuerden que en una presentación hay que tratar de manejar siempre lo más esquematizado posible, ¿no? Siempre hay que trabajar en términos de diagramas, en términos de esquemas. Entonces, esto también me puede servir para ir de pronto manejando ya un criterio de una lista con el detalle, ¿no? Con la figurita que nosotros hemos creado, con la figurita que hemos puesto. Entonces también la podríamos ir manejando y adentro de un contexto de un Smart Art. Y de esa manera vamos personalizando también, ¿no? Vamos ya personalizando nuestras presentaciones. Entonces, ya aquí, como les digo, ya es cuestión sumamente ya de la creatividad, gustos personales, toda esa situación. Bueno. Listo, entonces. Voy a dejar de compartir. Y esto sería entonces la primera parte, ¿no? Que vamos a ver en relación a PowerPoint. Prácticamente estamos manejando formas, estamos manejando contextos para ya luego unirlos luego y hacer ya una buena presentación. Listo. No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe, todo está claro. Ok. Bueno, entonces, les voy a dar una tarea para que se entretengan, ¿no? Haciendo figuritas. ¿Hasta cuándo, profe? Igual, empezamos a trabajar de la misma manera, ¿no? Hoy habilito la asignación y hasta el día domingo, ¿no? Hasta el día domingo, como lo manejamos. Ya. Les voy a visualizar, ¿no? Lo que hay que hacer. Va, listo. ¿Cuántas están? 7 figuras. Son 7 figuras. Va. Entonces, ustedes aplicando todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Más la parte de lo que tiene que ver con las figuras. No con la parte de imágenes, sino con la parte de figuras, las operaciones y modificar puntos. En función a eso, hay que crear estas figuras. Hay que crear, ¿no? Entonces, cuidado, simplemente van a buscar la figura ya hecha y me van a poner como imagen. No, se trata de hacerlas. Por lo tanto, este deber se tiene que trabajar
y se lo tiene que subir en formato de PowerPoint, no en PDF. Si me presentan en PDF, yo no puedo saber si copiaron una imagen y la pegaron. Entonces, no voy a revisar en formato PDF. Tiene que ser en PowerPoint para ahí yo darme cuenta si en verdad la hicieron o no. Ya. Entonces, son figuritas básicas, ¿no? Aquí hay que partir de una figura, hay que ir poniéndolas en la ubicación que es. Aquí hay que, de cierta manera, ir uniendo o intersecando. Ustedes van a ver qué operación se tiene que plantear. Aquí, ¿cómo vamos a partir? Obviamente tenemos claro, ¿no? Aquí yo tengo un círculo y hay que irle poniendo los dientes, digamos así, del engrane, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo hacemos. Acá en el camión, básicamente son 3 partes, ¿no? Bueno, esto es simplemente un cuadrado con los bordes redondeados. Acá son 2 círculos. Y en donde habría que manejar algún criterio es acá, digamos, en la carrocería, ¿no? Entonces aquí hay que irle dando la forma que tiene esa situación. Luego vamos ubicando ya los elementos y lo vemos así. Acá podemos partir y como nos damos cuenta hay elementos curvos, hay elementos rectos, entonces ya sabemos por qué parte tenemos que irnos. Lo mismo acá. Hay elementos curvos, hay elementos rectos, entonces ustedes ya saben cómo se debería empezar a trabajar, ¿no? A partir de una figura y vamos dándoles puntos y vamos modificando. Acá en estas señales hay que hacer la señal, ¿no? O sea, hay que hacer una igualita. No van a copiar y pegar. O sea, no se trata de eso. Hay que hacerlas. Entonces, yo me doy cuenta muy fácil. Cuando la imagen es una sola, obviamente ya sé que copiar. Pero si ya esa imagen tiene partes, entonces yo sé que ahí ya está creada la figura. Bueno, tal cual como está, ¿no? Entonces, ahí tienen que ver tal cual como está. Lo mismo en esta parte de acá abajo. Entonces, ese va a ser la tarea en función a lo que hemos visto. ¿Sí estamos? Sí. Listo, entonces. Ya les voy a habilitar la asignación. Ahí les envío obviamente el archivo donde están las muestras. Y en base a eso lo trabajan, ¿no? Reitero, en PowerPoint. No me van a subir en PDF, porque ahí no puedo saber si lo hicieron o no. Entonces, esto lo tienen que subir en formato de PowerPoint, ¿sí? Y aplicamos lo que hemos visto con respecto a las formas, todo lo que se ha visto. Listo, entonces. Esa sería ya la primera tarea de este segundo parcial. Empezamos también ya a ver las evaluaciones, las calificaciones. Sigamos trabajando como hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, cumpliendo deberes, sigamos cumpliendo deberes. Si de pronto ya tengo una buena nota en el primer parcial, no se confíen, sigan haciendo los deberes. Si de pronto la nota no está de acuerdo a lo que ustedes querían, hay que seguir haciendo los deberes, hay que seguir esforzándose hasta el final, ¿no? Hay que seguir manteniendo como nos estamos manteniendo. Por cierto, la nota ya está en el SIU, ¿no? Con todo revisarán, ¿sí? Revisarán la nota que ya está en el SIU, la del primer parcial. Bueno. Listo, no sé, ¿alguna pregunta adicional, algún comentario? Profe, yo, una pregunta. ¿Cómo se podría justificar una falta con usted? Lo que pasa es que una compañera el día de hoy no se pudo conectar porque por el sector donde ella vive se fue la energía, pero tiene el papel que dejó la empresa y todo eso. Entonces, me dijo si le podía preguntar cómo puede justificar la falta con usted. Ya, habría que adjuntar algún tipo de evidencia, ¿no? Alguna cuestión y que me envíe el correo por la plataforma para ahí Ya. ver cómo hacemos. Pero la cuestión, en este caso, bueno, para todos igual,
Igual la asistencia la sigue manejando el SIUG, ¿no? O sea, el SIUG es el que pone la asistencia. No sé si al final, asimismo como en el primer parcial, nos den la opción para poder modificar. Entonces, la verdad ahí sí no sé cómo se manejaría. Si el SIUG obviamente no entraron por el SIUG, les va a poner falta. Si al final del parcial nos dan la opción para ir comprobando con nuestros registros, ahí yo podría manejar la justificación de la asistencia. De lo contrario, ya ahí sí ya el sistema maneja la parte de asistencias. Con todo les menciono eso para que lo tengan claro. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, ninguna otra duda, quedaríamos hasta ahí, ¿no? Ya les voy a habilitar en un momento la asignación para que tengan ya ahí la muestra y puedan trabajar. Podemos trabajar hasta el día domingo, medianoche, ¿no? Como siempre lo hacemos. Listo. Bueno, entonces, nada más, ¿no? Vamos a quedar hasta ahí. Y nos vemos la siguiente clase. Entonces, me despido. Cuídense. Nos vemos la siguiente clase. Cuídese. Igualmente, profe.